que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Estoy totalmente desilusionado de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video, en este nuevo programa que hacemos semana a semana para hablar, para opinar sobre temas de la agenda nacional e internacional. Y vaya que en esta semana hay muchos temas importantes, desde el debate de Donald Trump y Hillary Clinton, pasando por el quinto informe de gobierno de Erubiel Ávila y otros temas más dolorosos. Pero bueno, comencemos con este programa, con este video de También Opinamos, hablando precisamente del quinto informe de gobierno del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas. Cumple 5 años en el mandato estatal y hay muchos temas en este quinto informe sobre su gestión que sería bueno comentar. Primeramente el de la seguridad, pues 5 años y el tema de la seguridad no ha cambiado. Tan solo datos que da el grupo Expansión en alianza con CNN señalan que durante el periodo de septiembre de 2015 agosto de 2016 se denunciaron 2.080 homicidios dolosos, la cantidad más alta en los últimos 5 años de la gestión de Erubiel Ávila. Otro dato que pone el grupo Expansión, señalando que desde septiembre de 2011 a agosto de 2012 las denuncias por este fenómeno alcanzaron las 1953, un promedio mensual de 162 delitos de homicidios dolosos. Y bueno, es algo alarmante que se da la seguridad. Hay que recordar que en el Estado de México se activó un protocolo, la alerta de género, para casos de violencia contra las mujeres, que también hablaremos de este caso más adelante, y que a la fecha pues habrá que preguntarnos si ha funcionado esta alerta de género o no en municipios peligrosos como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Chalco de Solidaridad, entre otros municipios del Estado de México, que ciertamente la alerta de género no ha funcionado pues en lo absoluto. El tema del transporte en el Estado de México siempre es un problema. Todos los habitantes de aquel municipio, de aquel estado, pues sabrán, es insuficiente el transporte público. La gran mayoría del transporte público allá son combis, son camiones, son chimecos, y pues ya no son transportes que deban de utilizarse, o vehículos que deban de utilizarse en esta época, porque bueno, pues ya están grandes, ya pasaron su tiempo de vida, contaminan, y bueno, es una problemática que el gobierno de Erubiel Ávila ha dejado rezagado, aunque se ha creado lo del Mexibus y se ha puesto en marcha, pero no es suficiente aún. Se debe de hacer un poco como en el Distrito Federal, apostarle por nuevas unidades vehiculares, aunque ya hay un teleférico, pero reiteramos, aún no es suficiente. Hay una problemática ahí en ese sentido del transporte, y tan muestra de ello es lo ocurrido hace unos días en la ciudad, en el Estado de México y Ciudad de México, con el metro, con la línea A, en estaciones de Los Reyes y La Paz, donde pues se suspendió el servicio precisamente por las inundaciones y porque no ha habido una atención, que aquí es una cuestión pues de los tres niveles de gobierno, y tanto de Mancera como de Erubiel y como del gobierno federal, que no han hecho nada al respecto. Por cierto, Erubiel Ávila había señalado que iban a poner en práctica en su gobierno una extensión de la línea del metro que iría de Indios Verdes a Ecatepec, y al día de hoy esa línea, pero ni de chiste, está en la agenda del gobernador. Entonces creo que ahí quedan temas que no se han atendido. En tema de los salarios, este medio de Expansión señala que cuando llegó a la administración, la población desempleada era poco menos de 415.542 mexiquenses. Ahora los desempleados bajaron a 399.600 mexicanos, lo cual pues se habla de una disminución, pero señala este portal que hay más empleos, hay menos desempleados, pero los empleos son mal pagados. Y eso pues no es una cuestión que nada más se da en el Estado de México, se da en todo el país, donde pues los salarios son raquíticos, es mínimo, y pues con
70 pesos diarios, pues no ayuda para nada, considerando que el transporte del Estado de México es muy caro y considerando que la gran mayoría de los que viven en el Estado de México se tienen que trasladar a la Ciudad de México para trabajar. Entonces hay una problemática ahí que no se ha atendido por el gobierno de Rubiel Ávila en esa cuestión. Pasando a otro tema igual que tiene que ver con la seguridad en el gobierno de Rubiel Ávila. Hay una triste noticia, muy lamentable, muy dolorosa. Una estudiante, Karen Rebeca Esquivel Espinosa de los Monteros, de 19 años de edad, pues de la edad de promedio de los que estamos en este canal, fue localizada sin vida dentro de una maleta en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Fue vista la última vez en una farmacia muy conocida, estas farmacias muy conocidas, que se localiza en la avenida Lomas Verdes y López Mateos. La última vez que fue vista fue como a las 3:30 de la tarde del pasado 22 de septiembre. El domingo 25, autoridades municipales hallaron los cuerpos de 2 mujeres dentro de maletas en una vivienda ubicada en Presa Necaxa, Colonia El Tecojote. En una de las maletas se encontraba el cuerpo de Karen. De la otra víctima no se ha dicho hasta el momento nada, hasta el cierre de esta edición. Esta chica era estudiante de la Universidad Tecnológica de México, de la UNITEC. Y bueno, es lamentable porque es otro caso, otro feminicidio más que se da en un municipio y en un estado de la República golpeado por los feminicidios, y que la respuesta de la autoridad ha sido nula, si no es que escasa en este sentido. Y que va de la mano con lo que estábamos mencionando hace un ratito, que tiene que ver con la inseguridad y con los delitos que se cometen en la entidad. Pues yo quisiera pensar, estábamos pensando, pues qué decir ante este suceso. Es lamentable, pero yo en lo particular, pues bueno, no sé, sería una falta de respeto hablar más y también sería una falta de respeto hablar de menos por este caso, que a nuestra consideración o a mi consideración creo que va más allá de un delito o de un homicidio por una cuestión de género. Estos casos de feminicidios, homicidios, pues van de la mano con esta ola de violencia que vive en el país, que ya no respeta a mujeres, ya no respeta a niños, ya no respeta a gente inocente, ya no respeta a periodistas, ya no respeta a sacerdotes, ya no respeta a estudiantes, a todos los sectores de la ciudadanía, a todos los sectores de la sociedad. Estamos vulnerables a esta ola de violencia. Reiteramos, los periodistas son un sector, los sacerdotes ahora es otro sector, como lo hemos visto, que hemos aquí hablado de estos casos, y las mujeres también han sido ese sector. Aquí desgraciadamente, y hay que decirlo, el machismo de las autoridades, la incompetencia de las autoridades, el cinismo de las autoridades ha hecho que no se haga nada al respecto. Una alerta de género es un protocolo nada más, pero no se han hecho, hasta nuestra consideración en el Estado de México, leyes, medidas que vayan más allá a prevenir estos casos. Se dice que muchas de estas situaciones son por violencia doméstica, pero inclusive aunque sea una cuestión de hogar, no es justificable la violencia en ningún grado. Es lamentable, es triste, pero reiteramos, no es la única, desgraciadamente. Y desgraciadamente hay una frase que siempre decimos: ojalá que sea la última, que ya no haya más casos. Pero en un país donde la impunidad reina, pues no es el último caso. Lamentable el caso de Karen, lamentable los casos de violaciones, lamentable los feminicidios, tanto aquí en el Estado de México como en Ciudad Juárez, como en otros estados de la República. Y lamentable que inocentes sean víctimas de la violencia, que solamente unos cuantos tienen la culpa, y que son élites de algún lugar, de alguna esfera, de algunos poderes. Hay muchos poderes en el mundo, pues son los responsables de esta violencia, tanto por su participación en ella, tanto por su complicidad, tanto porque son responsables de la impunidad, o tanto porque son cínicos.
son responsables de ello en cualquier forma que ustedes la quieran ver. Lamentable el caso, muy triste, y bueno, pues tampoco hay que hablar mucho por respeto al dolor que una familia, sin deberla ni temerla, le arrebatan a algo muy apreciado, que es una vida de la hija, de la hermana, de la novia, de la nieta, en fin. Es lamentable que se den estos casos en un país como este y en un mundo como este. Y bueno, pasando a otros temas, ya tocando pues el tema de Rubiel, y otro tema también muy lamentable como este feminicidio de Karen Esquivel, pasando a otros temas más alegres, que espero que sí sea alegre, o por lo menos nos haga quitar este ambiente, ¿no?, de tristeza. Ingrid Pineda, nuestra colaboradora de También Opinamos, nuestra compañera de También Opinamos, esta semana nos va a informar un poco, nos va a hablar un poco sobre esta noticia que sacudió esta semana sobre el tema de Colombia y este acuerdo de paz que firma el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de dicho país, las FARC. Es muy conocido, fue primera plana en la jornada, y fue muy comentado este acuerdo que ya firmaron, que ahora la ciudadanía tendrá que ratificarlo, decir si van por el acuerdo de paz o no van por el acuerdo de paz. Y Ingrid Pineda nos habla del tema, y saludo con mucho gusto a Ingrid en esta semana. Ingrid, te escuchamos. Hola, yo soy Ingrid Pineda, y el día de hoy les quiero hablar de un tema que está bastante presente en la agenda internacional y que me parece muy importante comentar. Se trata de los acuerdos de paz en Colombia. Lo primero que tenemos que establecer es qué son los acuerdos de paz. Se trata del retiro de las armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, uno de los principales grupos armados de la guerrilla. Antes de ahondar en el tema, daré una pequeña explicación sobre qué es la guerrilla colombiana. Este conflicto tiene su origen en las primeras décadas del siglo XX, en lo que en Colombia fue conocido como la época de la violencia, en la que el asesinato de un líder político marcó la pauta para el abierto rechazo entre partidos. En 1964 surgieron grupos campesinos que reclamaron la poca atención que ponía el gobierno en el sector agrario y optaron por levantarse en armas para exigir seguridad en sus territorios en calidad de autodefensas. Para la década de los 70, estos grupos adquirieron mayor popularidad tras declararse abiertamente comunistas. En 1980, el tema del narcotráfico comenzó a ser parte de la guerrilla. Algunos autores sostienen que como forma de obtener ingresos, las FARC incursionaron en el negocio de la droga, y otros más que los cárteles se integraron a la guerrilla por los territorios y las luchas de poder. En este conflicto también se vieron involucrados grupos paramilitares con la intención de combatir a las autodefensas. Este periodo histórico, que duró más de 50 años, dejó como saldo más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de 6 millones de desplazados. Entre ellos, miembros de la sociedad civil que poco o nada tenían que ver con el conflicto. De ahí la importancia de este acuerdo. El diálogo para el cese de las armas comenzó en el año 2012 y finalizó el pasado agosto con los acuerdos de La Habana. El acuerdo de paz establece 6 puntos a tratar. 1. Política de desarrollo agrario integral. 2. Participación política. 3. Solución al problema de las drogas ilícitas. 4. Víctimas. 5. Fin del conflicto. 6. Implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Todo con la intención de reconstruir la confianza de la sociedad colombiana en sus instituciones. Con la firma de los tratados de paz se pretende integrar a las FARC a la vida política y que de este modo puedan exponer sus exigencias de una forma más diplomática, además de que a partir de ahora se integren a la sociedad civil. Este pacto debe ser aprobado por la comunidad colombiana. De ahí que el próximo 2 de octubre se corra un plebiscito donde los ciudadanos votarán sí o no avalan los acuerdos de paz. En lo personal, yo veo esto como un avance en la democracia latinoamericana. Y aunque es evidente que la conciliación no llegará de un día para otro, considero que ya se ha dado el paso más importante. Espero que la información que les he brindado acerca de este tema y mi opinión les haya sido de utilidad. De cualquier manera, en la descripción de este video podrán encontrar algunos links donde la información se encuentra mucho más detallada. Nos escuchamos la próxima.
Gracias, Ingrid, muy interesante lo que comentas. Pues habrá que ver, analizar un poco de la democracia en América Latina, si en verdad coadyuva en este proceso democrático en un continente, en una parte de un continente donde, bueno, pues habrá opiniones encontradas, ¿no? Por casos muy conocidos como el de Brasil, como el de Argentina, quizá puedan algunos mencionar, pero bueno, es lo bueno del debate y bienvenido el debate y ojalá podamos debatirlo con todo el equipo y con más personas sobre este tema de las FARC y de la democracia en América Latina. Bueno, ya para irnos, ya para irnos, también hace unos días Hillary Clinton y Donald Trump debatieron en Estados Unidos. Fue el primer debate presidencial en esta carrera para llegar a la Casa Blanca. Estuvo muy interesante, la verdad. Estuvo muy divertido en algunos momentos. Se vio ahí, pues bueno, la diplomacia de Hillary, la preparación de Donald Trump. Sin duda, quienes ganaron aquí en el debate fue pues Alicia Machado, que fue la protagonista del debate, ganó el moderador, y en el caso de Univision, que transmitió el debate, pues ganó Jorge Ramos. Entonces estuvo muy interesante el debate. Reiteramos, pues se vio aquí que Donald Trump no tiene un proyecto de nación claro, no tiene un proyecto de nación fijo, un proyecto de nación que dé claridad al rumbo que quiere llevar a Estados Unidos de ganar la presidencia. Y en el caso de Hillary Clinton, pues sí se veía ahí un proyecto de nación definido, un proyecto de nación claro, aunque también tuvo que sortear algunas críticas de Donald Trump en torno a los correos electrónicos, esta cuestión que ya se había mencionado anteriormente. Y bueno, pues Hillary supo responder, fue muy diplomática, no cayó en el juego de Donald Trump, estuvo tranquila, liviana, no se prestó, reiteramos, a juegos ahí. Donald Trump era el más desesperado, interrumpió varias veces a Hillary, pero creo que en lo particular, y también quienes coincido con algunos articulistas de la prensa nacional, aquí quien perdió fue México, porque Donald Trump pues sí cuestionó a México, afirmó que el Tratado de Libre Comercio nada más nos beneficia a nosotros y afecta a Estados Unidos, lo cual no creo que sea así del todo, pero pues bueno, cada loco con su tema y cada quien tendrá su postura sobre ello, pero sí, creo que fue México y algunos sectores por el lado de Donald Trump se vieron agraviados y posiblemente perdieron, aunque aquí ciertamente pues yo creo que es erróneo pensar que Hillary o que Donald Trump nos tengan que defender, porque pues no son tan... Sin duda le debemos dinero a Estados Unidos y sin duda la soberanía ha estado en entredicho por Estados Unidos por el caso de Rápido y Furioso, por la ayuda de Hillary Clinton en la reforma energética, por tantas cosas que han pasado, que ha hecho Estados Unidos a lo largo de la historia, desde años, desde la revolución, desde antes de la revolución, desde el porfiriato, que se ha visto esta presencia de Estados Unidos en México, y que bueno, desgraciadamente se piensa que nos tiene que defender Hillary de los ataques de Donald Trump, o alguien nos tiene que defender de Donald Trump. Creo que México y creo que los mexicanos somos suficientemente maduros para defendernos solos, aunque el gobierno, que se supone que es nuestro representante, pues no sepa defendernos, como lo vimos con el caso de Peña Nieto, ahora que vino Donald Trump a México. Y bueno, pues un caso que seguiremos hablando, que muy lamentable que se ve en este contexto internacional, pero bueno, pues así las cosas en este país y en este mundo y en ese país como Estados Unidos. Y bueno, pues gracias por vernos aquí en También Opinamos, muchas gracias por sintonizarnos, nos escuchamos y nos vemos en la próxima, y pues seguiremos hablando de otros temas de la agenda nacional e internacional importantes. Y bueno, pues gracias por vernos y nos escuchamos en la próxima. Esto fue todo aquí en También Opinamos. Lo que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Totalmente desilusionados de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad.